¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas y en este capítulo en particular con temas que tienen que ver con la seguridad social. Seguridad social que seguramente usted asocia muchas veces al tema específicamente previsional, pero esto es, yo diría, hasta me atrevo a decir, una ciencia mucho más amplia como para poder llegar a interpretar cuál es la vida o la dimensión que le dan los gobiernos a un tema tan amplio y que usted lo ve todos los días pero que no asocia. Por ejemplo, una jubilación o una pensión, esto no es solo jubilados, también interviene la UH. Tanto es así que estas distintas formas de categorizar a las personas para poder darle asistencia de parte del Estado, en el caso de la República Argentina, y después lo vamos a ver muy bien, porque estamos con quien más sabe, y de esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, en temas de seguridad social, como lo es el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, con quien vamos a hablar y vamos a ver si podemos despuntar en dónde estamos parados, qué heredamos y cuál sería una solución emergente de todo este problema que tenemos, que si bien ya los teníamos por la política del macrismo, con la pandemia se ha agravado sobremanera. Y esto no tiene que ver solo con Argentina, tiene que ver con todo el mundo. En todos los lugares del mundo se están tratando de ensayar respuestas en este sentido. La República Argentina necesita una respuesta más allá de la opinión. Pero acá quien mejor entiende de esto es Miguel Ángel Fernández Pastor. Así que, doctor, le damos la bienvenida y gracias por participar de este ciclo. Hola, muchas gracias por llamar a ustedes, al contrario. Por favor, vamos, si le parece, con la primera pregunta. ¿Dónde estamos parados? Pero la primera inquietud que yo tengo, que se haría cualquier vecino de a pie, dice, ¿qué es, doctor, el ingreso básico universal o renta básica universal? ¿En qué consiste? Bueno, vamos por partes. Sí. La seguridad social nuestra, la Argentina, nació como lo que se conoce en el mundo como un seguro social. Es decir, la gente aportaba y en función de lo que aportaba, cuando tenía una contingencia social, el Estado le reponía, o las distintas cajas a través del tiempo le reponían lo que la necesidad que le ocurría a partir de esa pérdida de la posibilidad de trabajar. Es decir, era un sistema que cubría exclusivamente el salario. Cuando alguien perdía capacidad de cobrar un salario, la seguridad social o el seguro social le pagaba la diferencia. Con el correr del tiempo, y particularmente en la etapa kirchnerista, el sistema de seguridad social muta mejor dicho, el sistema de seguro social muta hacia un sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo reemplaza el salario, sino que además de reemplazar el salario, da cobertura a aquellas cuestiones de necesidad apremiante que tiene la sociedad. La asignación universal por hijo, el plan de inclusión jubilatoria, y los distintos programas sociales, como es la incorporación masiva de pensiones no contributivas a discapacitados, y las pensiones a madres de 7 o más hijos, los planes sociales, bueno, una serie de circunstancias que hacen que el sistema ya no sea meramente contributivo y que uno cobre en función del salario, sino que empieza a financiarse con impuestos con afectación específica, con rentas que vienen del Tesoro Nacional y que en definitiva dieron forma a una nueva visión de la seguridad social. Por eso yo siempre digo que en esa etapa se hizo la mayor revolución en materia de seguridad social de la historia argentina, porque mutó el sistema totalmente. El ingreso básico universal, en realidad lo que viene a hacer es a unificar, a juntar todas las necesidades por un lado y todos los recursos de los distintos planes de seguridad social por el otro, y ver si con estos recursos que se acumulan de este lado se le puede dar cobertura a todas las necesidades de todos los habitantes de la República. Ese es el sentido ideológico o teleológico del ingreso básico universal. Hay infinidad de discusiones, si tiene que reemplazar, si
los beneficiarios tienen que ser trabajadores, si no tienen que ser trabajadores, si tienen que dar contraprestación del servicio, no tienen que dar contraprestación del servicio, si están todos incluidos o algunos no. Pero bueno, son distintos matices de un mismo tema que en realidad lo que hay que hacer es ponerlos arriba de una mesa, discutirlos y hacer un sistema de seguridad social en base a un ingreso básico universal que conforme al conjunto de la población y que dé cobertura fundamentalmente a aquellos que en peores condiciones están, es decir, los más pobres, aquellos que padecen pobreza estructural o que tienen ciertas condiciones muy especiales que los hace absolutamente vulnerables, como pueden ser los indocumentados, los pueblos originarios, los afectados por las drogas, la prostitución, los travestis. Hay todo un universo de necesidades muy fuertes en la gente, que la única forma de sacarlo es a través de un ingreso básico que los permita salir de la situación en que se encuentran. Bien, ahora cuando usted dice un ingreso básico, es muy común de que aquel que tenga una suerte de ideologización en el sentido de lo que puede llegar a significar el tema de esta gente que habla del déficit de las cajas, del Estado, que esto genera situaciones que no pueden ser sostenidas en el tiempo. Otros dicen de que ya hay un andamiaje legal que la República Argentina tiene y que podría llegar a convertirse en incompatibles si se lanza una normativa en este sentido. ¿Usted qué es lo que tiene para decir? Porque también quienes están criticando esto fueron quienes también se han apartado de su calidad de contribuyentes, sea porque se los permitió Caballo o sea porque les gusta saquear y remitir los dineros a las cuentas en paraísos fiscales. Entonces la pregunta de siempre y con la cual la quieren correr es que, bueno, ¿cómo se va a financiar esto? Bueno, hay varias fórmulas para financiar. La primera de ellas, que yo creo que es un ingreso insospechado, un ingreso que puede ser muy importante, es la unificación de los distintos programas sociales que se dan en la República Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal. Nosotros tenemos el ANSES por un lado, que da prestaciones, por el otro lado tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, que da prestaciones sobre las prestaciones que da ANSES, las prestaciones que da el PAMI, las prestaciones de salud que da la Superintendencia de Servicios de Salud, distintos programas como puede ser el Procrear y otros programas que se dan a través también de ANSES, y por supuesto todos los estados provinciales tienen un Ministerio de Acción Social o de Desarrollo Social, se llaman de distinta manera, que procuran atender también esta población. Por lo tanto se enciman muchas veces en los distintos programas. Y algunas municipalidades, las más pobres, terminan gastando casi todo su presupuesto en financiar a los pobres en su región. Además de eso están las ONG que trabajan con la pobreza, están los distintos credos que hacen la beneficencia o caridad, están los grupos de aquellas personas que se dedican a cubrir planes sociales en los barrios, como son los distintos grupos que funcionan, no recuerdo el nombre exactamente en este momento. Mutuales o cooperativas. Y claro, mutuales, cooperativas, etcétera, etcétera. Si uno acumulara todo ese recurso, estoy seguro que de ahí se podría rescatar un enorme ingreso. Hay una segunda forma de financiar esto, que es a través de la eliminación de las contribuciones patronales. Sí. Mejor dicho, la eliminación de las disminuciones de las contribuciones patronales, que fueron impuestas a partir de la época de Caballo y que
nunca más se fueron reponiendo, es más, en algunos casos hasta creció la cantidad de gente o la cantidad de descuentos de esas contribuciones patronales. Hay además un otro recurso que puede ser el ingreso, no me sale el nombre, el ingreso de bienes personales, sí. Que se podría mejorar la alícuota y además de mejorar la alícuota, hacerla creciente y que esa diferencia también fuera al sistema. Hay un impuesto que a mí me gustaría mucho que se trabajara y que se estudiara, que es lo que se conoce como el impuesto a la herencia o a las sucesiones, sí. Que en realidad es a la transferencia gratuita de bienes, que fue eliminado en el primer año de la dictadura de Videla, que es el impuesto más viejo de la historia argentina, porque había nacido en 1801, antes de que fuéramos república, y que hoy aplican todos los países desarrollados e incluso nuestros vecinos, Uruguay, Brasil, Chile, lo tienen y sin embargo no pasa absolutamente nada, y nosotros desde aquel momento en que fue derogado nunca más se volvió a imponer. Y hay un último recurso que hay que tener también siempre en consideración, que es que el inyectar dinero en el conjunto de la población, eso genera una mayor demanda. Esa mayor demanda se transforma en impuestos que vuelven al Estado y que también sirven para financiar. Yo creo que hay que ir sumando las distintas cuestiones y las distintas necesidades, y con eso se puede aplicar un ingreso básico universal. Para lo cual, si uno diera un ingreso básico universal proporcional a la jubilación mínima, sí, más la asignación universal por hijo en el caso que corresponda, el costo del ingreso básico alcanzaría 5 puntos del PBI. 3 puntos nomás es la disminución de las contribuciones patronales, así que alcanzar 2 puntos con el resto de los impuestos parecería que no es una tarea muy difícil. Claro. Lo que pasa que es una reforma estructural muy importante, tanto en materia de política social como en materia tributaria. Se entiende. Ahora tendríamos que empezar a pensar de que tiene que haber un proyecto que modifique tributos. Por supuesto, por supuesto. Hay que hacer una gran reforma tributaria inexorable en la Argentina. Bien, esto es no solo por esto, sino por otras muchas cosas con las cuales es necesario que el Estado se financie para poder cumplir con sus objetivos. Obviamente. Ahora, ¿me está escuchando? Sí, perfecto. Bien, le pregunto, muchos decían, y usted nos ha contestado, de que todas estas opciones con las cuales tiene el Estado como para poder financiarse. ¿Cuál es la experiencia que usted rescata de algunos países? Porque veo que hay algunos opinólogos que están muy interesados en decir de que nosotros somos tan distintos al resto de que esto sería prácticamente inviable o imposible. ¿Encuentra usted algún ejemplo externo, más allá de las diferencias que hay como países, ¿no? ¿Tiene usted alguno? Sí, todos los países de Europa en este momento están dando un ingreso de estas características. Todos, busque el que quiera, todos han aplicado un sistema similar al IFE, algunos por tiempo determinado y otros por tiempo indeterminado. Y le voy a contar una anécdota que es muy simpática. Las elecciones de Richard Nixon, probablemente el más conservador de los últimos presidentes de Estados Unidos, se hizo alrededor del otorgamiento de un ingreso básico universal. Es más, cuando llegó a la presidencia, trabajaron todos los ministerios alrededor de esa propuesta y la elevó al Congreso. Y en el Congreso la boicotearon y no la sacaron. Si no, Estados Unidos, todo Estados Unidos tendría hoy un sistema de ingreso básico universal. ¿Por qué los países capitalistas también lo defienden? Por una razón muy sencilla, que generalmente se oculta, que es que el repartir dinero, que la gente disponga de dinero en el bolsillo, significa mejorar la demanda, y el mejorar la demanda significa poder mejorar la productividad.
Lo que pasa es que nosotros padecemos una presión externa que nos dice, ustedes no hagan crecer la demanda, que la demanda somos nosotros y nos llevamos los productos baratos para venderlos, para usarlos nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es romper ese círculo vicioso y atrevernos a hacerlo nosotros, no que lo hagan los demás. Y agregaría un último dato, que España acaba de elevar un proyecto, que era el único país que no lo tenía, y lo empieza a aplicar un sistema también de estas características, muy desdibujado, pero en definitiva un programa de estas características ya mismo en España. Y le pregunto, ¿por qué se debería empezar? Porque muchos van a decir, no, los trabajadores que están formalizados y que están haciendo sus aportes o a sus cajas no correspondería que le den una renta básica universal, sino aquellos que se encuentran más desprotegidos o dentro de lo que es la sociedad. ¿Cuál sería la prioridad de quién debería recibir esto, ¿no? Ya estamos repartiendo y todavía no tenemos las leyes. Pero ¿hacia quién sería dirigido? En mi opinión, debería ir dirigido a las mujeres, sí. Dentro de las mujeres las más pobres, y debería utilizarse como herramienta central para terminar con dos flagelos que nos azotan brutalmente. Uno, que es el feminicidio, que la mujer tenga los recursos suficientes como para poder irse de un hogar cuando sufre violencia, y otro tema que a mí me desvela, que es el tema de la violación de menores. Todos sabemos, sí, claro, que la violación de menores se produce intrafamiliarmente, y que muchas veces se tolera porque el violador es el productor del dinero que llega a la casa, y el temor hace que esto se esconda. Si uno le da a esas mujeres un recurso lo suficientemente importante como para que tenga la libertad de decidir y la posibilidad de irse del hogar, a mí me parece que empezamos a recorrer un buen camino. Posteriormente habrá que ir por los hombres solos, que creo que también ahí hay que trabajar fuertemente, e ir avanzando paulatinamente, primero para eliminar la pobreza estructural, luego para eliminar la pobreza, y después, bueno, ya ver cómo avanza un proyecto de estas características hacia lo que se pueda, ya el conjunto de la sociedad que se pueda, o mejorando el ingreso. Bien, y ya para ir terminando, a mí, a ver, me surge una duda ya que lo he escuchado en varias oportunidades. El tema es si esto es plausible de ser pensado y a lo mejor ensayar una respuesta para un ingreso básico universal en una economía tal cual la tenemos, con algún principio de solución, o para poder empezar a pensar de aplicar este instituto, vamos a decirlo de esta forma, hay que esperar a que la economía se recupere, o cree usted que hoy por hoy, más allá de que seguramente es necesario que Argentina se recupere económicamente, hoy se pueden dar algún tipo de respuesta, por mínima que sea, le pregunto? Lo voy a contestar desde dos ángulos. Sí. Uno, el que utilizó William Beveridge. William Beveridge era un inglés que creó el Plan Beveridge, sí, que era el plan de seguridad social que tendría que aplicar Inglaterra después de la guerra. Él lo escribió en 1942 y decía que en la guerra hay que prepararse para la paz. Sí, claro. Y en ese plan él planificaba un sistema de seguridad social universal, y entonces él decía, seguramente cuando salgamos de la guerra, lo más probable es que no alcance para todos. Pero lo importante no es que alcance, lo importante es empezar a recorrer un camino, porque algún día va a alcanzar. Y yo creo que en una crisis como la que tenemos es muy bueno recorrerla. Y por el otro lado, yo creo que están dadas
perfectamente las condiciones porque estamos en una situación de crisis de tal envergadura que todas las alternativas están puestas sobre la mesa. Les voy a dar una explicación para que se entienda. Ustedes saben que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo económico para contener la caída económica, contener la situación social. Sí. Y se habló del plan del billón, no sé si todos lo conocen, pero el plan del billón era que se estaba gastando 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos en este tipo de políticas. Sí. En realidad el gasto hasta el momento ronda los 680.000 millones de pesos. Bien. Y de esos 680.000 millones de pesos, los más pobres se van a llevar 150.000 millones o 160.000 millones. Por lo tanto, eso quiere decir un 30%. Ese 30% quiere decir que son merecedores del 30%. Y el 70% no va a los más pobres, va a aquellos que en mejores condiciones están. Yo creo que si nosotros damos vuelta a la torta y pensamos que hay que darle más a los que menos tienen, posiblemente nos alcance más rápidamente. Y yo creo que Argentina está en condiciones de avanzar en este tema, sobre todo, que pareciera ser que va a ser un hecho concreto, si se renegocia la deuda, porque ahí la renegociación de la deuda también están en juego casi 5 puntos del PBI por año que Argentina estaba obligado a pagar. Así que ahí también hay un recurso que uno podría destinar hacia las políticas sociales. Perfecto. Ahora, ¿conoce usted la iniciativa de algún legislador en este sentido, como que se ha hecho cargo de la idea, como para impulsarla? Sí, yo creo que hoy hay varias alternativas para impulsarlo, que hay una gran discusión en el Parlamento. Sí. Por ahí una discusión que todavía no se volcó en papeles, pero una discusión en definitiva se está dando, se consulta, se habla, se opina, y eso me parece que ya es un hecho positivo. Nadie pensaba hace 6 meses plantear esto, lo único que estábamos planteando es que no se nos venga un iceberg encima, y hoy estamos pensando en esas cuestiones, y ese hecho me parece realmente muy importante, y ojalá esta discusión vaya creciendo, siga evolucionando, y que la suerte nos ilumine a los argentinos para ser el primer país que se decide definitivamente por erradicar la pobreza estructural en América Latina. Perfecto. Bueno, desde ya yo le agradezco mucho su tiempo para poder explicarnos qué es esto del ingreso básico universal o la renta básica universal, más allá del nombre que pueda llegar a llevar como proyecto en Argentina, y en el sentido como usted lo explica, es decir, si se llegara a aprobar, porque sería un logro muy importante para la República Argentina. Fundamentalmente cuando sabemos que hay actores interesados en que algunas cosas que son impulsadas con un objetivo preciso y un objetivo que es loable, que tiene que ver con aquello que es la necesidad de la población, sería bueno empezar a escuchar a estos actores a ver qué es lo que se dice, pero cuando uno escucha la realidad, uno siente el dolor y uno siente la pobreza cerca, lo único que le queda a uno por pensar es que mejor que hagamos esto, y bueno, seguramente habrá que discutir el cómo, pero siendo que usted enumera que hay herramientas, lo que habría que hacer es ponernos manos a la obra, ¿no? Así es. Bueno, ojalá ocurra. Yo creo que están dadas las condiciones y creo que está abierto el debate y que debería algo salir de todo esto. Perfecto. Gracias por su tiempo, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos al doctor especialista en seguridad social, Miguel Ángel Fernández Pastor,
explicándonos de qué se trata el ingreso básico universal o renta básica universal, como se lo denomina en otros países, cuál es el objetivo que se propone, pero fundamentalmente acá lo que nosotros estuvimos escuchando es de que existen formas de cómo poder construir esta herramienta que significaría una solución para vastos sectores de la población que en este momento se encuentran inermes, como para poder dar una respuesta a determinadas necesidades que se tienen solo por el hecho de vivir en sociedad. No solo escuchamos que esto tiene ámbitos o espacios donde poder encontrar esa solución, sino que también hay gente interesada como para poder impulsar, discutir y llegar a algún tipo de acuerdo como para que desde el Parlamento, el Congreso de la Nación, se pueda aprobar esto. Seguramente tendrá sus matices y muchos interpretarán de que las soluciones pueden llegar de uno u otro lado. Lo cierto es que si se tiene que estar buscando, como dicen algunos, rasgando la olla, casi siempre le van a querer pedir a aquellos que no tienen esa herramienta o que menos recursos tienen para bancar esto. Pero eso no lo haría posible, entonces empezar a pensar de que una reforma tributaria es necesario no es tan mal. Se habló siempre de que era necesario, no se ha hecho, siguen siendo regresivos. Lo insólito de este tema usted me lo va a interpretar. Cualquier chico que va a un kiosco paga el 20% de IVA, al igual que lo hace el titular de un campo de 10.000 hectáreas, compra un caramelo y paga 20% de IVA. Vaya si no son escasamente progresivos los impuestos, son más bien regresivos, como usted siempre lo escucha. Y habrá que empezar, bueno, a pensar y a redefinir esto. Desde que en el año 83 llegamos con una respuesta del pueblo para encontrar un destino democrático, hay cosas que evidentemente nunca se han discutido. Sería bueno que por allí los legisladores que han llenado el Parlamento en todos esos años en los cuales fueron electos empiecen a dar respuestas, porque mire, le voy a decir algo que es muy llamativo. En una oportunidad, hablando con un senador del oficialismo en el Senado de la Nación, nos hablaba acerca del tema de la fuga que por allí producían algunas empresas. No vamos a hablar de saqueo, de la fuga. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿por qué se permite esa fuga? Y dice, bueno, son acuerdos que se hicieron con esas empresas para que cuando llegaran al país se radiquen y empiecen a generar productos y empleo. Y por lo tanto, la condición de esas empresas para radicarse en el país fue que se tenían que llevar tal o cual o tanto porcentual de utilidades, de enviarlas a las casas matrices en el exterior para que ellos quisieran seguir quedándose acá. Entonces le pregunté si no era revisable este criterio. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque uno de los que está en esto es el que maneja el 70% de lo que comemos y tomamos. La empresa se llama Lever y es de capital inglés y danés. Perdón, holandés. No dinamarqués, holandés. Entonces, señores, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que hemos perdido de los argentinos de tener nuestras propias empresas que elaboren comidas? Entonces me viene a recuerdo Vicentín. ¿Por qué Vicentín? ¿Habrá algún tipo de relación entre esta incapacidad y entre esta prácticamente inanición en la cual ha caído la Argentina desde el punto de vista de decidir hacia cómo va a ser lo que va a producir, qué vamos a comer los argentinos? Y ni siquiera eso estamos decidiendo. Hablan de un mercado competitivo los liberales acerca de cómo debe ser el capitalismo, pero hay productos que tienen una sola fábrica, un solo productor. ¿Cómo va a haber competencia si hay un solo proveedor de un producto? ¿Quién puede creerse una pavada de este tipo, no? Realmente es para una persona que vive en otro planeta y repite con la realidad, digamos, lo que piensa en la cajita. En la cajita dice ABC, entonces repite en ABC, pero cuando se sale afuera a tratar de ver si eso se condice con la realidad, no está esa realidad. Por eso creo que el tema de cómo financiar la seguridad social en el país y de cómo concebir las formas de donde obtener los recursos tiene su importancia.
De allí que lo hemos invitado al doctor Miguel Ángel Fernández Pastor a adentrarnos un poco más y ya sí la semana próxima con temas que tienen que ver con la fórmula previsional, cómo se establecen los reajustes en el haber de los jubilados. Así que bueno, hasta aquí son disquisiciones que hacemos y que prestamos y que creo que bienvenidas son, porque ha sido prácticamente estimulante haberlo escuchado y empezar a preguntarnos si algunas cosas no son posibles, y si son posibles a veces tiene que haber decisión política. Así que muchas gracias por acompañarnos en este ciclo que se inició hace muy poco, en este capítulo que tiene que ver con la previsión social, y decirles que muchas gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes buenas tardes y nos encontramos en la próxima, acá en el canal de TV del diario digital Conclusión. Chau.